Hoy queremos hablarle en 10 Televisión Andújar y en Ser Andújar de un acto solidario. Es la quinta caminata solidaria que va a acoger Fuerte del Rey el próximo día 23 de octubre a las 5 de la tarde. Esa quinta caminata solidaria, San Isidro camina por el síndrome 22Q11.2. Es una niña que necesita ayuda y por este motivo me encuentro con su madre, con Elena Ballesteros, para que colaboren en esta caminata solidaria. Buenas tardes, Elena. Hola, buenas tardes, María. Bueno, ¿cómo va a ser esa caminata solidaria? Y ahora hablaremos de ese síndrome del que estamos hablando. Pues va a ser una caminata muy sencilla, porque empezamos a las 5 de la tarde, le damos una vuelta por el pueblo, haciendo el mismo recorrido que hace la cofradía que hicieron la cofradía de San Isidro, en el encuentro de hermandades de cofradía de San Isidro. Y cuando terminemos la caminata, pues tendremos una merienda y pondremos baile y música. Y que durante la caminata intentaremos que sea algo más divertido que solamente caminar. Entonces estamos ahí pensando, a ver, tenemos varias ideas, a ver qué podemos hacer. Bueno, ¿cómo surgió esta idea de la caminata solidaria? Ahora hablaremos también de otros eventos solidarios que habéis realizado. Pues la cofradía de San Isidro son amigos nuestros, nos conocen de toda la vida porque mi marido es José Luis de allí del pueblo. Y esta es su quinta edición. En otras ediciones pues la han dedicado a otras enfermedades como Alzheimer, ELA. Y entonces en esta ocasión nos la propusieron, habló el presidente conmigo y me la propusieron si nos parecía bien y evidentemente, por supuesto, vamos para adelante. Además en el pueblo a María la conocen, a mi hija María la conocen y conocen sus dificultades, sus debilidades y la verdad es que dio gracias porque es una niña muy querida en el pueblo. Quiero que hablemos del síndrome 22Q. ¿Qué es exactamente? Pues es una enfermedad genética que está causada por la pérdida de material genético en el cromosoma 22. Entonces es una enfermedad rara porque afecta a varios órganos, pero es una enfermedad muy frecuente. En realidad es una de las enfermedades más frecuentes provocada por una delección en un cromosoma. Pero se considera enfermedad rara porque afecta a varios órganos del cuerpo. Se han asociado casi 200 patologías relacionadas con este síndrome. Entonces, por eso se denomina enfermedad rara. ¿Aproximadamente cuántas personas en España tienen este tipo de enfermedad? Pues mira, no te lo podría decir porque la incidencia es de una cada 2.000 nacimientos. Pero sí es verdad que sabemos que hay muchas personas que tienen la enfermedad y no están diagnosticadas. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que al afectar a varios órganos del cuerpo, pues se confunden con otras enfermedades. De hecho, por ejemplo, a mi hija el diagnóstico correcto nos vino con los 6 años. De 0 a 6 años ella tuvo otro diagnóstico. Entonces sabemos que es una enfermedad muy frecuente, que simplemente con un simple, entre comillas, estudio genético se podría diagnosticar, se podría determinar. Pero claro, como tiene 200 patologías, que ahora si quieres te cuento un poquito las que son, como tiene 200 patologías, pues claro, se puede confundir con otra, como en el caso de María, que fue retraso madurativo. Cuando el niño nace con una cardiopatía, que es una de las patologías más graves que tiene, ahora ya sí se le hace inmediatamente el estudio genético. Pero si el niño no nace con cardiopatía, pues se puede confundir con otra. Y no se hace el estudio genético. Cuando ya ves que el niño va creciendo y no va desarrollando conforme a los ítems normales que debería cumplir, es cuando ya empieza a sospechar que hay algo más que, por ejemplo, un simple retraso madurativo. ¿Cuáles son esas patologías? O, por otro lado, también entiendo que tienen que pasar unos años, ¿no?, para que se detecte este tipo de enfermedad. Vamos a ver, si te hacen el estudio genético, inmediatamente, eso es inmediato. Pero, lógicamente, un estudio genético es una prueba cara. Es muy sencilla porque es una extracción de sangre, pero es una prueba cara. Entonces, las patologías que tiene, pues hay patologías muy graves, como cardiopatía, fallo en los riñones, fallo en el sistema inmunológico, o enfermedades mentales como la esquizofrenia, y hay patologías mucho más ligeras, mucho más livianas, como puede ser pues
retraso madurativo leve, o que tiene la columna desviada, fíjate, que tiene los pies planos, o que tiene la mandíbula pequeña. O sea, hay una serie de patologías que afectan tanto a la parte física como a la parte mental. Entonces, esta enfermedad, además, es una enfermedad, como yo digo, muy caprichosa, porque no hay ningún niño 22Q que sea igual a otro. Porque de las 200 patologías no hay ningún niño, evidentemente, que tenga las 200 patologías. Y no hay ningún niño que solamente tenga una patología, sino que suele haber un conjunto. Y además estas patologías van evolucionando con el tiempo. Por ejemplo, pues al principio las patologías que suele tener el niño cuando es pequeño, pues puede ser fallo en el sistema psicomotor, es decir, porque empieza a andar más tarde. O sea, no sé qué, por ejemplo, mi hija con 10 meses no se quedaba sentada. Entonces, ya empieza a ver cosas de, uy, aquí hay algo que no, a nivel psicomotor, o empieza a hablar más tarde, la comida le cuesta más, tiene un crecimiento más lento, pero conforme van creciendo, pues ya empezamos con las enfermedades mentales. Pues trastorno en el desarrollo, trastorno en el lenguaje, déficit de atención, trastorno a la hora de trastornos obsesivos compulsivos, son personas que son muy rígidas de pensamiento. Entonces van evolucionando. Claro, entonces lo lógico, lo ideal es que cuanto antes tengamos el diagnóstico, pues antes podemos empezar con las terapias, pues terapia de psicología o terapia o a los diferentes médicos que les pueden tratar. Por ejemplo, mira, mi hija le diagnosticaron el síndrome con 6 años. Y entonces mi hija no tiene un rasgo físico característico. Ningún niño 22Q tiene un rasgo físico característico como un síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, bueno, ya le diagnosticaron con 6 años y simplemente por el diagnóstico me la mandaron al traumatólogo. Que yo dije, bueno, si mi hija pues está bien, vamos, parece que a nivel de hueso está bien. Y cuando le hicieron la radiografía, dije, uy, pues si tiene la columna muy desviada. Claro, a simple vista tú no lo ves. Pues si a lo mejor, en vez de esperarnos los 7 años, hubiéramos empezado con 1 año, pues esa columna lo hubiéramos corregido antes. Te iba a preguntar, bueno, que cuando os comunicaron que definitivamente era el síndrome 22Q, pero bueno, por lo que nos estás contando fue un proceso. Sí, fue un proceso claro, María nació prematura y claro, ella empezó pues todo con mucho retraso, empezó a andar con 2 años, a hablar muy tarde, le costaba mucho comer, le costaba mucho crecer. Entonces, el primer diagnóstico fue retraso madurativo y de hecho el neurólogo nos dio el alta. O sea, con 3 años, con retraso madurativo y debe igualarse a sus compañeros. Pero claro, cuando ella siguió creciendo y seguía manifestando retraso, tanto a nivel de físico como ya a nivel mental, es cuando ya empieza a pensar, aquí hay algo más. Entonces ya se le hizo el estudio genético. Quiero que nos hable ahora del trabajo que se está realizando, que se realiza desde la asociación 22Q. Pues yo soy de la directiva de la asociación y nuestro objetivo de la asociación, el primer objetivo es darle visibilidad, porque esta enfermedad, a pesar de ser muy frecuente y de hecho, si nos hiciéramos estudios genéticos, más de uno se sorprendería, pues a pesar de ser muy frecuente, hay muchos sanitarios que no conocen que existe la enfermedad. Cuando se le diagnosticaron a María, por ejemplo, hay médicos que la trataban aquí, porque ella pediatra, a nivel, pues no la conocían. No la conocían. Entonces nuestro primer objetivo es darle visibilidad tanto a nivel sanitario como a nivel social. Luego tenemos en la asociación tenemos varios estudios con centros médicos. Un estudio a nivel del servicio de otorrinolaringología del Hospital de Málaga y de la Universidad de la Facultad de Medicina de Málaga. Otro estudio con la Facultad de Psicología de Granada. Otro estudio con la neuropediatría del Hospital San Cecilio de Granada. Y luego, no es el más importante, pero ahora mismo como que digamos es el más necesario, es un estudio con el Centro Genio que está en Granada, que está estudiando cuál es la expresión de determinados genes que están implicados en el síndrome 22Q. Porque uno de los problemas que tenemos es que no se conoce cuál es la expresión génica. Es decir, pues este gen X, Y, Z, K, no me sé los códigos. Pues
¿De qué se encarga? Pues se encarga del color de los ojos o se encarga de que la válvula de tu corazón tenga tal forma. Entonces, si nosotros conociéramos la expresión génica, pues podríamos conocer cómo va a evolucionar esa persona afectada por el síndrome. Entonces, la asociación tiene varios proyectos médicos, pero también tenemos varios proyectos sociales. Antes de la pandemia nos reuníamos en Granada, el mayor número de socios los tenemos en Granada, que es donde está la sede. Pues en Granada nos reuníamos y teníamos como una tarde de respiro familiar. Voluntarios de la asociación pues se quedaban con los niños y los padres nos íbamos a otro sitio a charlar, a comentar, a merendar, simplemente a intercambiar experiencias y a desahogarnos. Y luego otro de los proyectos también que tenemos, que este año sí lo hemos vuelto a retomar, es el campamento. El campamento de verano, que este año nos lo hemos llevado a Pozalcón. Y entonces son unos 5 días en las que llevamos voluntarios, llevamos un sanitario y llevamos psicólogos y durante 5 días pues tenemos a los niños en muy buenas manos y los padres, las familias pueden descansar un poquito. ¿Cómo es el día a día de María? Pues vamos a ver, yo digo, un 22Q11 no es una enfermedad que peligre la vida, por lo menos en el caso de mi hija, porque María no tiene una cardiopatía. Hay 22Q11 muy graves, que tienen esquizofrenia, cardiopatía, pero en el caso de María no. Pero sí es verdad que es una enfermedad trabajosa, yo lo digo, porque María lleva un ritmo mucho más lento. A ella no le puedo meter prisa. Ahora en verano es verdad que es el momento ideal porque no tenemos horario. Entonces da igual que tarde 1 hora en desayunar o que tarde 1 hora en despertarse. Pero claro, ahora pues tienes que meterle prisa, pero sin que ella tenga la sensación de que le estoy metiendo prisa. Entonces es un trabajo con mucho ánimo, venga María, vamos, tú puedes, porque además, claro, tiene muchas dificultades pues, a nivel psicomotor. Por ejemplo, ella no le cuesta mucho subirse las cremalleras, abrocharse los botones, cosas tan sencillas que manejar la pinza de la mano. Entonces vamos a un ritmo, a su ritmo, pero teniendo en cuenta que tenemos que llegar al cole. Entonces el día a día sí, empezamos a ese ritmo, en el cole va bien, con sus cositas, sus dificultades sociales, ahora con 11 años ya empieza a acusarlas. Y luego un 22Q11, una de las dificultades que tiene, todo, es que al tener afectados varios órganos, pues pasan muchas revisiones médicas. Entonces, claro, pues hoy no iba al cole porque ha tenido que irse a la revisión médica y a lo mejor un día, porque te pilla con un examen, pues muy bien. Pero si le pilla con una excursión, ay, ya tenemos, ¿y por qué tengo que ir? ¿Y por qué me tienen que sacar sangre? Y además, como es caso de María, y en muchos casos tienen inmadurez mental, pues le cuesta entender por qué le ha tocado a ella, o sea, y por qué otra vez me tienen que sacar sangre, y además, ¿y por qué me tienen que hacer esto? ¿Y por qué me tengo que perder el cole? Además, la mayoría de los niños tienen fobia, mucha fobia a los ruidos, fobia a la aguja, entonces en días en los que haya, por ejemplo, vienen las navidades, en los días de navidades tenemos dificultad para salir, porque claro, se tiran muchos petardos, muchos cohetes en la calle. Entonces yo digo, gracias a Dios, no es un cáncer, pero una enfermedad en la que tiene un desgaste mental y físico de decir, cuando llega la noche y dice, uff, ya está acostada, porque es tirar de ella, y tirar de ella y entendiendo que es que ella no da más de sí. O sea, no me puedo enfadar con ella porque sé que ella no da más de sí. Hemos visto en vuestra página web también que estáis llevando a cabo, una de las campañas que lleváis a cabo es sobre el acoso escolar, en contra del acoso escolar también. Sí, porque ese es otro de los problemas que tenemos. Muchos de nuestros niños han sufrido bullying, porque de hecho, bueno, la persona que ha dibujado, que ha hecho las viñetas de esa campaña, es hermano de una chica que ha sufrido bullying, y a raíz de sufrir bullying esta chica ya ha desarrollado esquizofrenia. Porque para que me entendáis, estos niños tienen como muchas papeletas para sufrir esquizofrenia, para sufrir ataques epilépticos. Entonces, ahora mismo a lo mejor las tienen esos genes, están latentes, pero sí,
sufren una situación de estrés, pues se despiertan esos, como yo digo, esos genes se despiertan. Entonces, nuestros niños, debido a que, entiéndeme, a ver, no quiero decirle nada, a nada mal a nadie, entiéndeme. Nuestros niños no tienen un rasgo físico característico, ¿no? Tú ves un niño Down, un síndrome de Down, y se identifica perfectamente. Entonces ya la sociedad, gracias a Dios, ya estamos empatizados con un síndrome de Down, ¿no? Y conocemos, pues, que que tienen ciertas dificultades, pero nuestros niños no tienen un rasgo característico. Entonces tú no sabes que ese niño tiene una enfermedad. Y el problema, como ellos tienen retraso mental y madurez mental, y la mayoría de ellos además tienen la voz nasal, pues les cuesta mucho hacerse entender, comunicarse. Y como tienen esa rigidez mental, pues muchas veces no saben seguir las reglas de la sociedad. Entonces, pues se bloquean, se enfadan, cogen rabieta a su modo, y claro, todo eso hace que el entorno social, si no lo conoce, si no lo conoce, pues pueden sufrir bullying. Son, como digo, carne de cañón de bullying, porque me entendéis la expresión. ¿Cómo se puede...? Entonces tenemos... Sí, sí, continúa. Por eso hemos iniciado, ahora que se ha iniciado el colegio, hemos iniciado una campaña contra el acoso escolar, porque es que el miedo que tenemos es que ese bullying someta al niño a una situación de mucho estrés, de mucho nervio, de mucho agobio, y claro, y ese bullying, esa situación de estrés desarrolla a otras enfermedades mentales. ¿Cómo se puede colaborar en la asociación, en vuestro colectivo? Bueno, tenemos una... Primero lo primero es dándonos visibilidad. Es decir, actividades como la del próximo domingo 23 son maravillosas porque le estamos dando mucha visibilidad. Luego también a nivel económico, o sea, tenemos diferentes objetos para merchandising o simplemente es un donativo. Entonces, pero sobre todo lo que nosotros buscamos es visibilidad. Y luego todo el dinero que recaudamos, pues sí es verdad que lo destinamos, somos una organización sin ánimo de lucro, claro, lo destinamos por los diferentes proyectos de investigación que tenemos, o proyectos sociales. Vamos a recordar, si te parece, Elena, por qué estamos haciendo la entrevista, porque el día 23 de octubre a las 5 de la tarde comienza la quinta Caminata Solidaria San Isidro Camina por el síndrome 22Q. ¿Cómo se puede participar? Vamos a recordarlo, si te parece. Sí, pues en los carteles, que los carteles los hemos publicado por las redes sociales y en todos los grupos de WhatsApp, que ahora funciona muy bien. Pues en los carteles viene una cuenta bancaria y vienen 2 números de teléfono los que se pueden hacer Bizum. Entonces, puedes participar, por supuesto, ojalá que acompañándonos ese día, porque ya no solo el hecho de dar el donativo de 6 euros, que es muy poquito, sino simplemente del hecho de que conozca a María, mi hija, y además también asistirán otros niños 22Q que tenemos en la provincia. Nos conozca, hablemos, intercambiemos experiencias. O si no puedes asistir, un Bizum y tenemos como fila cero. ¿Qué es lo que compartís cuando os reunís con otros padres con niños 22Q? ¿Qué es lo que compartís? ¿Qué impresiones se comparten en ese tipo de grupos? Pues nos solemos reunir por provincia, ¿no? Porque como vamos muchos médicos, pues tenemos por provincia y luego también una reunión como a nivel andaluz, ¿no? Entonces, por provincia hablamos de los médicos. Pues yo he ido hoy al neuropediatría, por ejemplo, que ha sido la última revisión médica que ha ido María, y yo comparto con mi grupo de mi provincia, que van al mismo hospital de Jaén, pues me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, hemos hablado de esto, o te digo neuropediatría, cualquier otro, o alguien que tenga algún problema, pues yo quiero cambiar de médico, hablamos primero hablamos mucho de médicos. Y luego, sobre todo, pues y también de la experiencia, decía, a mi hija le está pasando esto, no sé cómo actuar, no sé cómo hacer. También intentamos darnos apoyo. Hay días en los que, bueno, te levantas cansada y entonces el día se tuerce y entonces necesitas el apoyo de alguien que ha pasado lo mismo que tú
está pasando por lo mismo que tú y simplemente el apoyo de esa persona que te escuche y que no te interrogue, no te pregunte, no te diga, venga, tú puedes, sino simplemente escúchame, eso anima mucho y te empuja para adelante, para arriba. ¿Qué mensaje le mandaría a los padres que actualmente o hace poco hayan sabido que tienen un niño con este tipo de síndrome? Pues lo primero es asumirlo. A mí me costó mucho asumirlo porque el primer diagnóstico de María era retraso madurativo. Entonces yo siempre pensaba que nos olvidaríamos de hospitales y mi hija sería como una más de sus compañeros. Entonces cuando nos dieron el diagnóstico a mí se me vino el agua encima, porque el jarro de agua encima fue porque claro, yo dije, no solo es que no vamos a dejar los hospitales, es que encima han incrementado el número de visitas a hospitales y no sabe, cuando a un padre le dicen síndrome 22q11, no sabe de lo que está hablando. Fíjate que cuando yo se lo comuniqué a mi familia, lo primero que me dijo mi madre, dice, pero eso tiene cura, ¿no? Dije, no, mamá, estamos hablando de genética. O sea, María tendría que volver a nacer para que tuviese la cura. A día de hoy no hay cura. Simplemente las terapias, intentar pasarlo, sobrellevarlo de la mejor manera posible. Entonces, cuando a unos padres le dan este diagnóstico, claro, generan muchísimo miedo, porque es que no saben lo que es. O sea, es la primera vez que tú escuchas 22q11, ¿y eso qué es? Es verdad que nosotros tuvimos la suerte de que el médico de genética nos dio el nombre de la asociación. Pero yo tardé 4 meses, tienes tu tiempo de duelo, tienes que asimilarlo, asumirlo, de que la vida te ha cambiado, te ha tocado, porque en la mayoría de los casos no viene por herencia. Es un síndrome que se forma de nuevo, cuando se unen el óvulo espermatozoide. Te ha tocado, te digo, no ha tocado la lotería. Entonces, una vez que ya lo asumen, yo aconsejo que se pongan en contacto con familias que están en tu misma situación que tú. Y la mejor forma es a través de la asociación. Porque ya no solo es que te escuchen, tú les expresas tus miedos, lloras con ellos, ya no solo eso, sino que además pues te orientan. Pues tienes mucho miedo, además que al principio es pasar por miles de médicos, bueno, miles. A ver, nosotros tuvimos los 3 primeros meses, íbamos al hospital 4 o 5 veces al mes. Estuvimos, es que ahora era uno, como yo digo, un ólogo, otro ólogo, otorrinolaringólogo, hematólogo, endocrino, oftalmólogos, fueron todos los ólogos y pruebas y analíticas de sangre y radiografía. Entonces, los primeros meses estás como, te dejas llevar, ahora toca aquí, ahora toca aquí, ahora toca aquí. Una vez que ya esa fase, que ya sabe, bueno, pues mi hija a día de hoy tiene esta patología. Una vez que ya esa fase la tiene y ya empieza a asumirlo, ya ponte en contacto con alguien que tenga lo mismo que tú. Y lógicamente para eso estamos en la asociación, para acoger, escuchar y ayudar a la familia 22q11. En vuestro caso, pertenecéis al complejo hospitalario de Jaén, pertenecéis al hospital de Jaén. No sé si en España hay algún centro de referencia, algún hospital de referencia que se dedique más tiempo a este síndrome, a esta enfermedad de baja prevalencia. No, no hay ningún hospital de referencia. Sí tenemos médicos que colaboran con nosotros. Sí hay médicos, sobre todo en los hospitales de Málaga, en el Hospital San Cecilio, en el Hospital Materno Infantil el Hospital San Cecilio de Granada y en el Hospital Materno Infantil de Málaga. Sí hay médicos que colaboran con nosotros, que conocen nuestro síndrome. Y entonces, pero no tenemos un hospital de referencia. Pero estamos en Andalucía. Mira, te voy a contar un caso. Cuando nosotros, bueno, mi hija desde chica tenía mucha bronquiolitis, otro de los síntomas, porque el sistema inmunitario es débil. Tenía mucha bronquiolitis y la operaron antes del diagnóstico, la operaron 2 veces de vegetación, porque ella deriva el muco al oído, ¿no? Cuando nos dan el diagnóstico, ya conocemos la asociación y ya participamos en un estudio de otorrino. Y entonces el otorrino de Málaga, está el estudio en Málaga, el otorrino de Málaga, cuando nos conoció el caso de María, se echó las manos a la cabeza y dijo, pues habéis tenido muchísima suerte de que vuestra hija, habiéndolo operado 2 veces de vegetación, y no se haya quedado para voz gangosa. Porque estos niños lo que tienen es que el velo del paladar lo tienen muy alto. Entonces el aire les pasa, tienen mucha apertura por donde les pasa el aire y por eso tienen la voz gangosa, tienen dificultad. Las vegetaciones, en su caso, es una barrera de protección.
Entonces, si una niña tiene vegetaciones, la última opción de un 22Q es quitarle esas vegetaciones. Mi hija tiene la voz un poco nasal, pero no es gangosa, por lo menos no la tiene gangosa. Entonces, yo te decía, no tenemos un hospital de referencia, pero sí tenemos muchos médicos que colaboran con nosotros. No solo en Andalucía, hay asociaciones 22Q en Madrid y en Cataluña y en Levante. Entonces también en los hospitales de estas comunidades autónomas también hay médicos que colaboran con el 22Q. Pues ya por último, Elena, quiero que mande un mensaje a las personas que nos estén escuchando para que colaboren en esta caminata solidaria que se va a realizar a final de octubre en Fuerte del Rey. Pues yo como madre de niña 22Q, yo me encantaría que nos acompañarais a la caminata de San Isidro en Fuerte del Rey. Es una caminata muy sencilla en la que nuestro objetivo es que pasemos una tarde divertida, nos conozcamos, merendemos juntos, y si no puedes estar con nosotros, pues colabora con la fila cero, porque yo te aseguro que ese dinero tiene un destino muy bueno y muy concreto, que es ayudar a la familia 22Q11. Pues muchas gracias, Elena Escudero, por haber estado con nosotros en esta entrevista y en esta caminata solidaria que el 23 de octubre se dará cita en Fuerte del Rey a las 5 de la tarde, hay que recordarlo. Gracias, María.